El cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad. En los últimos 20 años, los desastres vinculados al clima han afectado a más de 4.000 millones de personas y ha causado pérdidas por 2,97 trillones de dólares. Según la Organización de Naciones Unidas, la década 2011-2020 fue la más calurosa en la historia de la humanidad. Mientras el planeta bate récords de temperatura, Cuba enfrenta ya sus efectos: huracanes más intensos, sequías prolongadas y un mar que avanza sobre sus costas. No obstante, la mayor de las Antillas no se cruza de brazos. Con el Plan Tarea Vida y proyectos innovadores, nuestro país puede escribir un manual de resiliencia climática. Precisamente para conversar sobre las estrategias que sigue Cuba para mitigar los efectos del cambio climático, hoy me acompañan en el set la doctora en ciencias Odalis Goicoechea Cardoso, directora general de Medio Ambiente del SIDMA. Bienvenida, gracias por acompañarnos en este programa. También se encuentra con nosotros la doctora Ivonne Hernández Balmaceda, directora técnica del proyecto Mi Costa. Gracias también por estar acá para debatir sobre cambio climático. Bienvenidas, y usted acompáñenme en estos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro debate en buen cubano y la ciencia es clara. El cambio climático pues representa la mayor amenaza para la supervivencia humana. En este sentido, ¿qué avances clave esperan en los próximos 5 años en adaptación climática? Sí, en relación con la adaptación climática es importante mencionar los riesgos que tiene la humanidad por la elevación de la temperatura para la vida cotidiana de los seres humanos y en general de todas las especies que habitamos en el planeta. Es importante señalar que en los próximos años es clave trabajar intencionadamente en todo lo relacionado con fortalecer la ciencia nacional y traducir esos resultados a la práctica diaria. O sea, de qué manera podemos responder a estos impactos que ya tenemos sobre la vida en nuestro archipiélago. De igual manera es importante conectar todo lo relacionado con las ciencias sociales. O sea, estamos hablando de una población que está expuesta a determinados impactos por vivir en la zona costera fundamentalmente, y por supuesto eso tiene un vínculo muy fuerte con las tradiciones, con la cultura de nuestra población, y en función de entender los impactos climáticos y de qué manera responder a ellos es importante trabajar desde las ciencias sociales. Y es clave entender la economía del cambio climático, o sea, todas estas oportunidades de financiamiento que hay disponibles, sobre todo para los estados insulares, donde está probado estos efectos negativos del cambio climático. Es importante desarrollar proyectos y lograr captar ese financiamiento que puede ser utilizado en función de nuestras necesidades. Y un ejemplo es el proyecto Mi Costa, que también está hoy acá con nosotros. Precisamente mencionaba los países insulares y el Caribe, donde se ubica Cuba. Es una de las regiones más vulnerables. El 70% de su población vive en zonas costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar, y sus economías pues dependen de recursos naturales que están en riesgo. ¿Por qué es una de las regiones más expuestas y cómo afecta esto específicamente a nuestro país? Bueno, desde el punto de vista de la mirada de que somos un país insular, evidentemente tenemos muchos asentamientos costeros y que pueden ser afectados precisamente por el cambio climático. Entre ellos, y en sintonía con lo que conversamos desde el inicio, es importante cada vez más capacitar a estos pobladores, a estos comunitarios que viven en estas zonas, para que sepan cómo es el comportamiento, por ejemplo, de las inundaciones costeras, de la surgencia del nivel del mar, cómo se pueden comportar y cómo puede estar afectado ese determinado territorio en cuanto a los periodos de sequía y de lluvia, y es tener todo un accionar, sobre todo para que llegue a cada uno de los pobladores estos productos de información climática. En nuestro país sabemos, por ejemplo, que hay una gran cultura desde el punto de vista del conocimiento de todo lo que acontece en cuanto a eventos meteorológicos extremos,
y siempre es importante cada granito de arena que le podemos aportar desde cualquier proyecto de investigación, por ejemplo, desde el proyecto de Mi Costa. Es importante que llegue a los pobladores incluso cómo se comporta la cuña de intrusión salina, porque no solo afecta a los ecosistemas de humedales costeros, y en este caso estoy hablando de los ecosistemas de manglar, de herbazales de ciénaga, de bosques de ciénaga, sino que también a medida que se vaya haciendo mayor la concentración de la salinidad, nos puede afectar incluso a kilómetros hacia dentro del caudal ecológico, y nos puede afectar desde el punto de vista de salud, esa agua que hoy es el agua potable que le llega a cada una de las comunidades. Sí, yo quería señalar, tal como explicaba la doctora Ivonne, que también el Caribe tiene una particularidad, y es que en su propia tipología, por decirlo de alguna manera, es una zona bien vulnerable y expuesta. Tiene una variabilidad climática debido al propio tipo de clima, o sea, sufrimos huracanes intensos, intensas lluvias, o sea, eventos extremos meteorológicos, y eso agravado por el cambio climático de origen humano, o sea, este cambio climático que ha estado provocando los patrones insostenibles de las sociedades de consumo, pues vienen a repercutir en una zona como la caribeña. Eso también es destacable porque somos islas que no tenemos abundantes recursos naturales, no tenemos, dependemos del comercio internacional, y propiamente todos estos efectos del cambio climático pues van directo a la vida socioeconómica de nuestro país. El proyecto Mi Costa es uno de los ejemplos, pero también tenemos el proyecto Adaptabana, que está haciendo el análisis de los 7 municipios costeros de la capital del país. Un proyecto también muy grande en los objetivos que se está proponiendo, y va directamente a trabajar con la población y a cómo podemos entonces actuar en consecuencia a estos elementos que tenemos como estado insular. Y si hablamos de cambio climático y hablamos de Cuba, no podemos dejar de mencionar la Tarea Vida, que es la estrategia integral de Cuba para combatir precisamente los efectos del cambio climático. Un plan de 100 años con 5 ejes estratégicos. ¿En qué consiste este plan? Y podría ejemplificar pues dónde se ven algunos de los ejemplos donde incide la Tarea Vida. Bueno, Tarea Vida, Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, vio su luz en abril del año 2017 y sin precedentes, porque hasta ese momento en Cuba no existía un documento de política pública que fuera denominado Plan de Estado, y básicamente su naturaleza es una naturaleza de integrada e integral a todas las dimensiones que tienen que ver para responder al cambio climático. No se trata únicamente del trabajo que pueda hacer el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente con sus centros de investigación, sino que se trata de un trabajo que tiene que hacer la sociedad cubana. Y tiene determinadas características. Estamos hablando de 5 acciones estratégicas y de 11 tareas. La prioridad en Tarea Vida es la adaptación, y tiene en muchas de sus tareas un destaque a los elementos naturales, a la restauración de los ecosistemas, al enfoque basado en ecosistemas y cómo puede ordenarse el territorio desde esa conceptualización que se hace del ordenamiento territorial para responder a estos y otros elementos. O sea, aquí únicamente estamos hablando del cambio climático, pero el cambio climático agrava otros problemas ambientales que están presentes en el país. Yo les propongo hacer una primera pausa en nuestra conversación. Hablamos hoy de los proyectos cubanos que en primera línea luchan para mitigar contra el cambio climático. Enseguida volvemos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Retomamos nuestra conversación en Buen Cubano y nos quedamos hablando de la Tarea Vida y de la estrategia que pues se plantea
para esa lucha y esa mitigación del cambio climático donde Cuba sufre los efectos? Hablando del cambio climático y precisamente desde las lecciones aprendidas durante estos 8 años de implementación del enfrentamiento al cambio climático en el país, hemos retomado algunas proyecciones estratégicas, como por ejemplo trabajar un poco más para dentro de los próximos 5 años, llegar a tener un cálculo del índice de la resiliencia costera. ¿Cómo vamos a llegar a este cálculo? Precisamente se han seleccionado determinados indicadores sobre estos monitoreos de estos ecosistemas marinos costeros y ecosistemas terrestres también, que nos acompañan alrededor de toda la plataforma. Y para que esta información que de alguna manera nos llega desde la Oficina Nacional de Estadística la podamos revertir y que formen parte de la toma de decisiones a nivel de gobierno y a nivel de cada una de las comunidades. La Tarea Vida es pionera en América Latina en cuanto a estrategia de mitigación contra el cambio climático. ¿Qué es la diferencia de otros planes de políticas públicas para la mitigación contra el cambio climático? Mira, si bien es menos cierto que muchos países de la región en el planeta están trabajando muy seriamente con sus planes climáticos, Tarea Vida tiene, digamos que una diferenciación bastante marcada. En primer lugar, Tarea Vida se concibió sobre la base del acervo científico de aproximadamente un poco más de 35 años de trabajo de todos nuestros investigadores y de constatar y validar estos resultados científicos. Eso la diferencia fundamentalmente. También todo lo relacionado con el apoyo que se da desde el gobierno para apoyar esta política pública. Y no solo estamos hablando del gobierno central, sino también de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales, donde es importante esta mirada hacia ese desarrollo local sostenible que se pretende, pues hay que mirar hacia estos efectos del cambio climático, hay que mirar hacia esos escenarios climáticos y realmente esto ha sido, digamos que una diferencia con el resto de los planes climáticos y, por supuesto, todo lo que está relacionado con trabajar con la población, trabajar directamente con la sociedad. Ivonne hablaba del cálculo de resiliencia climática costera, pero esto parte de un trabajo directo con la población que está expuesta a estas amenazas en la zona costera. Después, bueno, se convierte en indicadores, pero parte propiamente de este trabajo. Y hay un elemento muy importante en Tarea Vida, que es todo lo relacionado con el monitoreo y la vigilancia. No solo de los temas de clima, sino con los factores que tienen que ver con la agricultura, con el agua, o sea, nuestros recursos hídricos, con la salud. O sea, digamos que es un entramado de indicadores en los cuales hay una respuesta que da la sociedad y que se debe tener en cuenta para poder pensar en desarrollarnos de manera sostenible. Una política que es interseccional, podríamos decir. Sí, claro, y además yo diría que se trabaja desde una manera integradora, desde el punto de vista social, porque importante es recoger toda esa información que desde los comunitarios nos puede llegar una alerta, ya sea positiva o negativa, y que incluso a través de los canales que se han establecido pueda llegar hasta un centro de investigación científica. ¿Y cómo se traduce esa vulnerabilidad global en riesgos concretos para nuestras costas? Bueno, nuestro país, al igual que los estados del Caribe, recibe anualmente la interacción con eventos extremos meteorológicos como son los huracanes, como son las intensas lluvias. A nivel mundial hay un incremento del nivel medio del mar, o sea, este aumento en la temperatura pues ha hecho que comience el derretimiento de los glaciares y bueno, también haya una repercusión hacia los estados insulares. Esto se relaciona con lo que ya explicaba la especialista y es propiamente cómo esta cuña de intrusión salina va llegando a nuestras aguas subterráneas y para un estado insular es clave sus recursos hídricos porque únicamente los puede obtener a partir de las precipitaciones. Y en ese sentido, pues bueno, es importante trabajar y dar una mirada desde esa perspectiva. Y yo quería anotar, además, y puntualizar que no solo estamos hablando de una población amenazada en la zona costera, o sea,
La isla en general es vulnerable, estamos hablando de nuestros planes de desarrollo agroalimentarios, estamos hablando de la manera en que nos vinculamos con esas energías limpias y bueno, también involucra a toda la sociedad. No solo mirar Tarea Vida desde la costa, sino mirarla en toda la extensión del país porque tiene una repercusión. Cuando hablamos del incremento de 1 grado de temperatura, estamos hablando que tiene una influencia sobre el ser humano. Y a partir de ahí también hay un grupo de estudios, hay un grupo de acciones que acometer desde el ámbito de la salud, pero que son claves para poder mantenernos. Y no solo desde el ser humano, también desde las especies animales, sí, desde las plantas. Ahí va mi punto de mira en la intervención, es que por eso es importante trabajar con los planes de manejo desde el punto de vista de la conservación y la protección de la diversidad biológica, incluso además para manejar las especies exóticas invasoras que podemos tener en estos ecosistemas, y también crear diferentes instrumentos normativos que nos puedan ayudar cada vez más a eliminar diferentes amenazas entrópicas que podamos tener a nivel de toda la isla. Y precisamente el proyecto Mi Costa es clave para esa resiliencia climática. ¿Qué aprendizajes han obtenido al trabajar con las comunidades? Bueno, hablando del proyecto Mi Costa, decirles que el proyecto Mi Costa ejerce acciones en 7 provincias, específicamente en 7 comunidades costeras distribuidas en tramo 1 y tramo 2, como le conocemos. En el tramo 1 hablamos de la comunidad La Coloma en Pinar del Río, de Playa El Cajío en la provincia de Artemisa, Surgidero de Batabanó en Mayabeque, y en el tramo 2 estamos hablando de Júcaro en Ciego de Ávila, de Playa Florida y Santa Cruz del Sur en Camagüey y de Manzanillo en la provincia de Granma. Pero además, como les decía, he mencionado 6 provincias. Otra de las provincias donde el proyecto Mi Costa en su componente 2 ejerce diferentes actividades es también en la provincia de Las Tunas. Desde el punto de vista de las acciones que hemos desarrollado, bueno, en primer lugar hemos trabajado sobre la rehabilitación de estos humedales costeros, partiendo en primera instancia de esa posible rehabilitación del flujo, precisamente del flujo hidrológico, por la importancia de ver la posibilidad de la disminución de la cuña de intrusión salina. Además, esta rehabilitación de los humedales costeros la podemos tratar desde diferentes aristas. Una puede ser por regeneración natural y asistida, por ejemplo, por eliminación de especies exóticas invasoras, como decía anteriormente. Además de esto, hemos llegado a la restauración de ecosistemas de manglar, de los ecosistemas de ciénaga y de herbazales de ciénagas y de bosques. Para ello, en el proyecto Mi Costa, contamos con 7 viveros tecnificados, donde su función fundamental va a ser tener las siembras de las plántulas que nos van a apoyar esta restauración de estos humedales costeros. Y importante decirles que también hemos trabajado con todo un programa de creación de capacidades para que cada vez más les llegue a la población esta capacidad de adaptarnos al cambio climático. Pongo ahora a hacer una segunda pausa en nuestra conversación, luego regresamos hablando del cambio climático, y recuerde que si quiere ser parte del debate o proponer otros temas a nuestra plática, puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu o a través de nuestras redes sociales. Enseguida volvemos. Regresamos de nuestra pausa y seguimos hablando de cambio climático, y muchos piensan que la lucha contra el cambio climático pues solo es tarea del gobierno, pero sin embargo ustedes mismas han hablado de lo que pueden hacer las personas precisamente sobre este tema. ¿Qué acciones cotidianas pueden marcar la diferencia?
Mira, es importante mencionar que si tenemos plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida, con un reconocimiento no solo nacional, es un plan de Estado que se conoce a nivel internacional, siempre mencionamos que ha sido muy importante el papel de la ciencia. Si queremos continuar con este horizonte a largo plazo, a muy largo plazo que tiene Tarea Vida hasta el 2100, es importante contar con la población, contar con la gente del pueblo y sobre todo escuchar sus saberes y sus tradiciones. Y en ese sentido, Tarea Vida ha estado de alguna manera acercándose a todas estas cuestiones, un poco separando lo administrativo, lo técnico, para llegar a cada uno de nuestros pobladores y saber qué piensan. Mira, hay acciones tan sencillas como es el cuidado del arbolado urbano, o sea, cuidar un árbol en cualquier lugar es sustantivo, pero hacerlo en una ciudad donde las temperaturas cada vez son mayores por la propia tipología, por toda esta estructura de cemento y asfalto que tenemos, pues es clave. Mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, de los que conocemos como basura, también es importante. Estamos hablando de un elemento que, derivado de todo su proceso de descomposición, genera gas metano. Y el gas metano es 22 veces, tiene mayor potencial de calentamiento que el propio carbono. Por tanto, una actitud responsable desde el propio momento en que estamos generando y manejando los residuos sólidos urbanos, pues da al traste con estos propósitos en el ámbito climático. ¿Qué decirte del agua? Gestionar nuestra relación con el agua, saber que no es infinita, que como isla ya tenemos, y a partir de los resultados de la ciencia, una constatación de la disminución de los recursos hídricos disponibles en nuestro país. Por lo tanto, cada acción que hagamos, como se mencionó en algún momento, es un granito que vamos a ir aportando para asegurar ese futuro resiliente y bajo en emisiones. ¿Y qué mensaje darían a quienes dudan de que acciones locales impactan en un problema global? Mire, por ejemplo, le puedo comentar de un ejemplo que hace menos de 2 meses ha acontecido en el municipio, por ejemplo, San Luis de Pinar del Río, desde la experiencia que nos ha nutrido las acciones del proyecto Mi Costa. Sobre todo en ese municipio, con una acción de limpiezas de canales, que de hecho se hizo con maquinaria adquirida por este proyecto. Eso ha facilitado que era un municipio que durante el periodo de lluvia, por ejemplo, en el mes de febrero, donde tuvimos una alta incidencia de la lluvia en esa localidad, no sufrieron inundaciones. Y bueno, fue un hecho desde el accionar de esos pobladores que al final, con una simple limpieza, es verdad que fue ayudada por maquinarias, pero que se puede hacer en otras comunidades a nivel manual. Y por eso decía hace un ratico que es importante replicar cada pequeña acción que se haga, puesto que desde las pequeñas acciones podemos colaborar con este mejoramiento de la salud de estos ecosistemas. Y es importante que con esto veamos cómo nos podemos beneficiar desde todas estas comunidades al enfrentamiento y a la adaptación precisamente al cambio climático. Y la Tarea Vida, ya ustedes lo decían, es un proyecto de 100 años, pero 100 años donde los seres humanos no somos eternos y por tanto los niños y los jóvenes pues representan el futuro para seguir implementando esa Tarea Vida. ¿Cómo involucrar entonces a los niños y los jóvenes desde sus experiencias a cuidar el medio ambiente, a aportar a esa Tarea Vida y a que incidan en mitigar los efectos del cambio climático? Mira, nuestros niños y jóvenes sin duda serán del sector poblacional que recibirá cada vez con más fuerza los efectos del cambio climático. Y desde nuestra perspectiva es clave el conocimiento. Por ello, proyectos como Mi Costa o proyectos como Habana o proyecto IRES, que es conducido por el Ministerio de la Agricultura, dan un grupo de conocimientos y dan un sustento que más allá de la colaboración y de recibir determinados recursos, pues muestran el camino a seguir para avanzar en este sentido. Es importante que en los planes de estudio se conciba de manera correcta de qué estamos hablando cuando hablamos del cambio climático. ¿Cuál es la diferencia con la variabilidad climática? ¿Cuáles son esos elementos que se suman a una variable tan complicada como es la vulnerabilidad?
Y ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar desde las edades más tempranas para ir logrando que la sociedad continúe comprendiendo estos asuntos y sea algo natural poder relacionarse con estos efectos. La incidencia de Cuba y de los estados insulares al calentamiento global es ínfima, realmente despreciable, no llega al 1%. Los gases de efecto invernadero que nosotros emitimos, dado ya sea por la situación económica y financiera que tiene el país, pero en sentido general los estados insulares prácticamente despreciables. Sin embargo, tenemos desafortunadamente que recibir los impactos del cambio climático. Y en esto hay un compromiso de continuar avanzando, pero de atender estos impactos del cambio climático. Todo lo que hagamos va a ser en función de reducir estos impactos y de mejorar nuestra relación con ellos. Por ello hablamos no tanto de adaptación, lo verás en muchos de nuestros discursos, en muchas de nuestras intervenciones, estamos hablando de resiliencia, de qué manera salimos de esos eventos, digamos que traumáticos, pero más fortalecidos para poder entender que los que vienen a continuación serán cada vez más fuertes, porque poco está haciendo la humanidad en sentido general y sobre todo ese mundo en desarrollo para lograr disminuir los gases de efecto invernadero y por supuesto reducir las temperaturas. Con su idea cerramos nuestro debate por hoy, no nos queda tiempo para más, pero les agradezco a ambas que hayan tenido tiempo de debatir sobre este tema en nuestro programa, porque el cambio climático no es una crisis del futuro, ya está aquí. Sus efectos ponen en jaque la alimentación, la salud, la economía y hasta la paz global. Frente a la crisis climática, Cuba ha elegido enfrentarlo con planificación científica y participación popular. La tarea Vida y proyectos como Mi Costa no son solo respuestas técnicas, son un modelo de cómo las naciones del sur pueden defender su soberanía ambiental. El mensaje es claro, la acción coordinada, desde el Estado hasta el ciudadano, es la única vía posible. Nosotros nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo la vida cotidiana de este país en Buen Cubano.